Hoy te traigo un vídeo muy especial. Voy a hablarte de 5 señales que indican que Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, está contigo y habla contigo y se comunica contigo todo el tiempo. Así que te voy a pedir por favor que cojas un papel y un bolígrafo y que vayas tomando nota de estas 5 señales para tratar de identificarlas en tu día a día. A veces es muy sutil, pero siempre funciona. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque estoy subiendo todos los días mucha información muy poderosa para ayudarte en tu desarrollo personal, espiritual y llevar tu vida a un siguiente nivel. Para que no te lo pierdas y te pueda avisar cada vez que te suba un vídeo nuevo, suscríbete. Y ahora, sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Ah, y por cierto, de las 5 señales, a mí la que más me gusta es la quinta. Pero quiero saber cuál es de las 5 la que más te gusta a ti también. Así que, como te digo, toma nota. Venga, vamos a por ello. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios, vamos a seguir hablando de los principios de la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo. Y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia. Porque los principios que te enseño no son míos, vienen de los mejores maestros ancestrales que hemos tenido en toda la historia de la humanidad y por eso digo que son atemporales y no fallan jamás. No fallan los principios, fallan las personas a la hora de desconocerlos, de conocerlos y no aplicarlos o simplemente ni siquiera aplicarlos bien. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante. ¿Sabías que Dios, el universo, como tú le quieras llamar, está contigo, pero debes saber identificar las señales que indican que está contigo y que habla contigo? Esto es un tema tremendamente poderoso porque si supieras en cada momento quién te acompaña, nunca más volverías a tener miedo ni incertidumbre. Así que bueno, como te decía, toma nota de las 5 señales. Al final del vídeo te pediré cuáles de ellas estás sintiendo cada día. Y te recomiendo que veas este vídeo varias veces, porque vas a captar cosas las siguientes veces que lo vea, que la primera vez que lo vas a ver quizás no lo captas. Pero es un tema muy importante y sobre todo muy reconfortante. Y la primera vez que descubrí yo estas señales, sentí paz y liberación. Porque a veces tenemos una presión en la vida cuando sabemos exactamente que el universo conspira a nuestro favor, que Dios está con nosotros, que, como decía Jesús de Nazaret en la Biblia, es el deseo de mi Padre darte el reino. Cuando descubres esto y sabes identificar las señales, automáticamente te transformas y te renuevas por dentro. Es algo muy poderoso. Y bueno, como te decía, llámale Dios, llámale universo, llámale energía, llámale la voz de tu alma, llámale tu ángel de la guarda, llámale tu intuición, llámale como quieras. A mí me gusta llamarle Dios también, pero tengo un concepto de Dios alejado de cualquier tipo de religión. Es un concepto más amplio en el que engloba a todo el mundo y no cierra las puertas a nadie. Es un concepto, como te digo, más abierto. Yo no soy religioso, pero soy espiritual. Lo que sí te digo es que tener esta conexión y aprender a conectarte con él. Y muchas veces estás hablando contigo mismo y ya estás teniendo esa conexión. Pero es importante que identifiques, como te digo, las señales. Bueno, pues para poder apoyarme en la enseñanza de estas 5 señales, me he apoyado en la figura de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el gran maestro metafísico, el maestro metafísico de todos los tiempos. Y te digo, no hace falta que seas religioso para aprender de él. Jesús de Nazaret fue el hombre más importante de la historia. ¿Por qué? ¿En qué año estás? 2022, ¿después de quién? Sabes que la historia se divide en un antes y un después de Cristo, ¿no? Entonces es el hombre más importante de la historia porque ha sido el único capaz de fragmentar la historia entre un antes y un después. No hay un antes y un después de Steve Jobs, no hay un antes y un después de Oprah Winfrey, no hay un antes y un después de Albert Einstein, no hay un antes y un después de Galileo Galilei o de Nicolás Copérnico.
No hay un antes y un después de Buda, no hay un antes y después, hay un antes y un después de Jesús de Nazaret. Y solo por eso hay que tener muy en cuenta la enseñanza. En la Biblia se dice, no se puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Así que a través de la enseñanza de Jesús, en mi caso por lo menos, me permite saber si estoy transitando el camino de Dios, el camino del universo, el camino del propósito, el camino de lo que Dios, el universo, la energía, tu ángel de la guarda, la voz de tu alma, tu intuición quiere para ti en esta vida y en este momento en el que estás, en esta encarnación. Y es importante que entiendas que para poder entender bien esta enseñanza debes quitarla del contexto religioso y simplemente saber si lo que Jesús de Nazaret, el hombre más importante de la historia, el gran maestro espiritual y metafísico más importante y el que nos quiso traer un mensaje, si tú puedes entender que a través de lo que él le enseñaba a sus discípulos, si lo aprendes tú, son señales que te indican que vas por el buen camino, entonces habrás tenido una revelación espectacular. Pues vamos con la primera señal, ¿vale? Y esto es una frase que decía Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento, justamente antes de empezar las parábolas. Porque sabéis que Jesús hablaba en parábolas y era como un lenguaje encriptado, encubierto, pero no muy complicado, solamente al alcance de unos pocos. Y decía, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Y añadía, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y esta es una de las señales más importantes, porque si tú eres capaz de captar cosas que los demás no captan, si tienes una intuición más desarrollada. ¿Por qué decía Jesús esto? Muchas veces, el conocimiento académico, demasiada información, te aleja de la verdad de Dios, te aleja de la verdad del universo, te aleja de estos principios espirituales, te alejan de estos principios que te estoy enseñando con la saga La voz de tu alma. De hecho, los científicos, por ejemplo, que probablemente sean las personas más racionales, más eruditas, más entendidas, te lo está diciendo aquí, que lo escondiste de los sabios y de los entendidos. O sea, la gente con una mentalidad muy científica, muy racional, en el fondo me dan un poco de pena, porque se están perdiendo esta otra parte. Y yo no concibo una vida siendo ateo, que no crees en Dios, ni crees en nada, ni siquiera crees en la vida después de la vida. Crees que cuando hay la muerte se acaba todo. Qué vida más triste, ¿no? En realidad es un signo de inteligencia creer, porque te facilita mucho la vida. Si tú tienes que estar en esta vida pensando que solo tienes esta vida, que cuando se acabe la vida se acabó todo y dejarás de existir existencia, tú vas a salir con miedo a la calle a que se acabe la vida. Y vas a salir con miedo de no equivocarte porque solo tienes una oportunidad, que es esta vida. Cuando tú miras eso pensando en la eternidad, que es el mensaje que nos vino a dar Jesús, no existe la muerte, tranquilos. Y además dijo otra cosa, que la Iglesia ha hecho todo lo contrario. Es, oye, que estáis todos perdonados, que no os tiene que perdonar nadie, que vais a entrar todos en el reino, que no os preocupéis. Bueno, en cambio la Iglesia ha querido meter miedo, ¿no? Miedo. Porque la mejor manera de controlar a la población es con el miedo, y lo hemos visto en los 2 últimos años, sí o sí. Entonces, es muy importante que entiendas que si a ti se te ha dado saber los misterios del reino y a los otros no, si estás más abierto a toda esta enseñanza, de hecho te hablaba de los científicos, los físicos cuánticos es una rama de la ciencia que se ha tenido que desvincular de la ciencia más ortodoxa, más recalcitrante, que son la gran mayoría de científicos, para poder investigar los misterios del universo. Cuando tú ves a grandes científicos, como por ejemplo Nikola Tesla o incluso el propio Albert Einstein, que fueron de los primeros, junto con una generación de científicos, que empezaron a ver los misterios del mundo cuántico, los misterios de la energía, los misterios del universo, los misterios de la parte no visible, los misterios metafísicos, que ellos le llaman cuánticos, y empezaron a descubrir un montón de cosas
que nunca podrán descubrir el cuadro completo. Es un cuadro indescubrible. Pero sí que empiezan a tener muchas evidencias. De hecho, Nikola Tesla dijo que si quieres entender el universo, piensa en términos de energías y de frecuencias. Y entonces lo entenderás todo. Y se dio cuenta que ese era el origen de la formación de la materia, es la frecuencia, la vibración. El origen de la enfermedad o de la salud es la vibración. Se han dado cuenta muchos científicos, por ejemplo, ¿sabías que cuando una persona va a tener un cáncer, meses o incluso años antes, en la zona donde se va a desarrollar, la frecuencia energética cambia? Se ve en todo el cuerpo y en ese lugar hay una frecuencia energética diferente, que es la que crea después la materia de esa enfermedad. Es una barbaridad cuando entiendes esto. Los científicos descubrieron, por ejemplo, analizando un huevo de salamandra, que es un tipo de anfibio, parecía una rana, pero con patas y mantiene la cola. Y bueno, el tema es que con un huevo de salamandra se dieron cuenta que dentro del huevo habían diferentes frecuencias de energía y que esas energías activaban todo el proceso de desarrollo celular y que la parte donde se iba a desarrollar la cola de la salamandra, la frecuencia vibratoria era mucho más baja que la parte donde se iba a desarrollar el cerebro. ¡Wow! Cuando descubrí esto dije, hombre, la ciencia se está dando cuenta de lo que Jesús de Nazaret y los grandes maestros espirituales del pasado nos vienen diciendo durante hace miles de años. Pero su ego es tan grande que han tardado miles de años en darse cuenta de esto. Es la energía crea la materia. La frecuencia vibratoria es la que reúne la materia y no al revés. Y esto lo dijo ya el gran Hermes Trismegisto, que se le atribuye también el nombre del Enoc, el Enoc de la Biblia, el Enoc bíblico, padre de Matusalén. Lo conoceréis a lo mejor más a Matusalén porque era el hombre más viejo de la Biblia, ¿no? 900 y pico de años creo que vivió. Pues ya dijo hace 5.000 años, como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Es un principio de correspondencia. Quiere decir que como es arriba, es abajo. Como es en tu mente, es en la materia. Como es en el plano energético, es en el plano material. Y como es en el plano material, es en el plano energético. Como es en la materia, es en tu mente. Quiere decir que no hay separación. La parte mental, que corresponde porque con la mente movemos energías y cambiamos vibraciones, y ese es nuestro libre albedrío, y eso es lo que Platón, 500 años antes de Cristo, dijo: sois dioses, pero lo habéis olvidado. Y por eso se nos dice en la Biblia que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Quiere decir que tú, con tus pensamientos, modificas la energía y la energía crea la materia, como te he explicado en estos dos ejemplos. Y no fallan jamás los principios, siempre son así. Todo es energético y la energía crea la materia. Si tú ya estás abierto a este conocimiento ancestral, si cuando escuchas esto ya no te rechina, sino que te crea curiosidad, si quieres aprender más de todo esto, si te llama mucho la atención, por ejemplo, cuando te hablo de la saga de la voz de tu alma y todos estos principios que te voy contando, entonces no eres un erudito entendido, aunque tengas muchos estudios y muchos títulos académicos, porque yo conozco muchos científicos y médicos, ingenieros, gente con mentalidad científica muy abierta a todo esto. Y estos son los que revolucionan los campos científicos también, por otro lado. Primero se les machaca, se les ningunea y después transforman la realidad de millones de personas y de toda la historia, ¿no? Se me ocurre ahora mismo el caso de Galileo Galilei o Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue más inteligente y lo dijo en su lecho de muerte, pero Galileo Galilei fue condenado a arresto domiciliario y a retractarse de todo lo que había dicho. O sea, tuvo que decir que estaba equivocado, y no estaba equivocado. Dijo que la Tierra no era el centro del universo, que el centro del sistema solar era el Sol, y que la Tierra era solamente un satélite más alrededor del Sol. Bueno, pues esto que todos nosotros ya sabemos y asumimos que es verdad, le costó a Galileo Galilei el arresto domiciliario y tener que desdecirse de lo que había dicho y decir que toda esa mentira en contra de su voluntad, porque si no lo mataban. Esa es la ciencia, y siempre lo ha sido.
lo hemos visto en los 2 últimos años, cuando alguien iba en contra del argumento de las masas, se le ha machacado, se le ha ridiculizado o simplemente no se le ha dejado hablar y no se le ha dado voz. Bueno, así es como ocurre siempre, ¿vale? A lo largo de la ciencia ha pasado así. El hombre que descubrió el electrocardiograma, por ejemplo, fue ridiculizado por todos sus colegas científicos. Se burlaron de él. Tiempo después se le dio el premio Nobel. Y después de eso, pues después del electroencefalograma, se descubrió el electrocardiograma y después todas las implicaciones que eso ha tenido, ¿no? Porque él sabía que hasta entonces los científicos solamente medían la parte física del cerebro, solamente veían que había un cerebro, pero no se daban cuenta que ese cerebro emitía ondas, emitía vibraciones. Y tampoco sabían que el corazón, es algo que se explica mucho en la saga La voz de tu alma, esto os lo explico entero. El corazón y el cerebro emite ondas eléctricas y ondas magnéticas. Y las ondas eléctricas determinan la carga o definen el tipo de onda, pero la onda magnética atrae el tipo de onda similar. Entonces, cuando tú estás emitiendo una carga electromagnética, estás emitiendo y atrayendo lo similar. Y esto es el principio de la ley de atracción de los que hablan tantas personas. Es el principio de vibración. Bueno, pues una persona, por medir esas ondas del electroencefalograma, que ahora las conocemos como ondas delta, ondas zeta, ondas alfa, ondas beta y ondas gamma, hasta ahí es donde ha descubierto la ciencia el tipo de ondas que hay. Estoy seguro que hay muchísimas más, porque del mismo modo que un perro, por ejemplo, tiene una capacidad de oído, que hay sonidos que ellos oyen y nosotros no, y lo mismo muchos tipos de animales, por ejemplo las aves, tienen una visión mucho mejor que la nuestra. Y las águilas, por ejemplo, pueden ver a kilómetros de distancia, cosa que nosotros no podemos ver, no podemos percibir. Entonces, cuando no podemos verlo ni percibirlo a través de los sentidos, automáticamente desde nuestro ego racional y científico decimos no existe. Y no solamente no decimos no existe, sino que además lo ridiculizamos. Entonces, toda verdad, como decía Schopenhauer, pasa por 3 etapas. Primero, se ridiculiza. Segundo, se ataca. Y tercero, se reconoce como una verdad que siempre había existido y que yo ya lo sabía. Bueno, pues así ocurre con todo. Entonces, volviendo a esta primera señal, ¿eres una persona que está abierta a todo esto? ¿Eres una persona que le interesan estos temas? ¿Que en el fondo de tu corazón siempre has sabido que esto era así y ahora tienes mucha curiosidad por seguir aprendiendo? Esta es la primera señal de que Dios, el universo, la energía, está hablando contigo. Porque decía Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios entendidos y se las revelaste a los niños. Por eso Jesús de Nazaret decía que para entrar en el reino teníamos que volver a ser como niños, porque el niño es el que tiene la mentalidad abierta. De hecho, si tú tienes la oportunidad de hablar con niños, no todos, pero muchos de ellos recuerdan vidas pasadas, recuerdan de dónde venimos, o saben de dónde venimos, pueden ver personas ya fallecidas, tienen un conocimiento muy, muy importante y muy, muy especial. En cambio, nosotros ya lo hemos olvidado. Como decía Platón, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Por eso se lo revelan solo a los niños, porque los eruditos y entendidos se quedan fuera de la fórmula. De hecho, en la Biblia lo explican muchas veces. Por ejemplo, todos conocéis la historia de Moisés, ¿no? Cuando liberó a los esclavos de Egipto, se enfrentó al faraón, cuando fue a la cueva y le dijo: pero ¿quién les digo que eres? Y Dios le dijo: yo soy quien yo soy. Y ahí le reveló el nombre de Dios, que es yo soy, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando liberó a los esclavos de Egipto, Moisés, la Biblia te cuenta que no todos entraron en la tierra prometida. Te cuenta que solo entraron los jóvenes en la tierra prometida. Los viejos se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque una persona, no es por la edad, no, Dios no distinguió entre jóvenes y viejos, no dijo: tú eres viejo, tú ya no entras, tú te quedas fuera. No, fueron ellos mismos. Somos nosotros mismos muchas veces los que nos alejamos de nuestra tierra prometida en la vida. Las personas que quieren prosperar económicamente y tú mismo es el que te estás poniendo las trabas por tu sistema de creencias, no te abres a aprender todo eso. Lo mismo con las enfermedades o con la salud, y lo mismo con las relaciones. Tú mismo te estás dejando fuera de la tierra prometida.
¿Por qué los viejos no entraron en la tierra prometida? Porque cuando una persona va transitando el camino de la vida, se va cargando de creencias negativas, de creencias limitantes, de ideas erróneas, de conceptos erróneos, de miedos que les hacen crear ciertos tipos de pensamientos. Se vuelven miedosos, se vuelven inseguros, se vuelven debido a todas las cosas y traumas que les ha pasado en toda la vida. ¿Y por qué no entraron en la tierra prometida? Pues porque tú, si eres un viejo que te has tirado toda tu vida siendo un esclavo en Egipto, para poder entrar a un nuevo nivel de vida, debes deshacerte de la mentalidad de esclavo. No puedes entrar en la tierra prometida con mentalidad de esclavo, porque por vibración, como te estaba contando, es incompatible. Entonces, ¿qué es lo que les ocurría? Que los niños y los jóvenes, como tenían poco tránsito en la vida, las creencias no estaban muy fijadas y enseguida pudieron conectar con la frecuencia que les llevaba a esa tierra prometida. En cambio, los viejos no pudieron deshacerse de eso. Por eso, si tienes muchos años en esta tierra, es importante que trabajes más fuerte y más duramente en ti que en ninguna otra cosa. Porque tu vida cambiará cuando tú cambias. Y eso es lo primero que te enseñan en la espiritualidad. Cuando tú cambias, todo cambia. La gente normal está en el rol de víctima. Siempre culpa a los demás de sus circunstancias o se justifica continuamente. Pero una persona que ha entendido esta primera señal de estar abierto a todo esto y se da cuenta de que cuando él cambia, todo cambiará, entonces empieza a trabajar más fuerte en él que en ninguna otra cosa. Y cuando esa persona cambia, todo a su alrededor cambia. Cuando digo todo, es todo. Y San Pablo le decía, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Renovar significa, transformar significa pasar de un lado a otro. Y renovar significa quitar lo antiguo para meter lo nuevo. Los que pudieron quitar la mentalidad de esclavo para meterse en la mentalidad de persona libre en una tierra prometida, entraron. Los otros no. Así que tus problemas económicos se solucionarán cuando salgas de la mentalidad de pobre y te metas en la mentalidad de millonario. Tus problemas de salud se solucionarán cuando salgas de la mentalidad de enfermo que te han dicho y llevas toda la vida repitiéndolo, es que yo tengo un problema congénito, es que mi familia sufrimos de esto, es que me han detectado tal enfermedad y te han puesto esas etiquetas. Para estar sano, deshazte de las etiquetas y empieza a creer que eres una persona sana. Porque, como decía Jesús de Nazaret, según tu fe te es dado. Y la fe se describe como la certeza y la convicción de lo que no se ve y de lo que se espera. Certeza y convicción. Lo mismo con tus relaciones. ¿Te han salido más en el pasado? Si vas a entrar a tu tierra prometida con la misma mentalidad del pasado, atraerás al mismo tipo de personas. Por eso la gente tiene 2, 3, 5 separaciones, 2, 3, 4, 5, 6 divorcios. Y siempre son los mismos. ¿Por qué? No puedes entrar en la nueva relación con la misma mentalidad que te hizo salir de la anterior. Es tan simple como esto. Si estás abierto a esto, tienes la primera señal. Déjame saber si te ha gustado esta primera señal y vamos a por la siguiente. Mira, estoy tan entusiasmado de contarte todo esto. Vamos a por la siguiente. Bueno, y esta siguiente señal es muy reveladora. Te va a dar una paz impresionante. Por cierto, si te está gustando todo esto, acuérdate, suscríbete y activa las notificaciones y la campanita. Así podré avisarte cada vez que suba vídeos nuevos. Y te decía, la segunda señal. Decía Jesús de Nazaret, en la Biblia se explica, los discípulos le dijeron, tus hermanos y tu madre están fuera. Y él les dijo, los aquí presentes que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mis hermanos y mi madre. Ellos son los que entrarán en el reino de mi Padre. ¡Wow! Mirad, cuando yo la primera vez que vi esto dije, este no es el Jesús de Nazaret que yo conozco, qué mala gente, deja a sus hermanos y a su madre fuera, qué mala gente que es, no sé qué. No entendía el significado de todo esto. Y cuando lo entendí, aluciné. ¿Cuántas veces te has sentido culpable y has tenido que tragar un montón de cosas de familiares y amigos simplemente porque eran familiares y amigos? ¿Cuántas veces has dejado de hacer cosas porque tu familia o tus amigos más cercanos no te apoyaban? ¿Cuántas veces has tenido que hacer cosas porque tus familiares y amigos más cercanos esperaban eso de ti y no podías defraudarles? ¿Cuántas veces has renunciado a ti mismo por tratar de encajar en el molde de los demás? Y la enseñanza esta, tan poderosa y tan importante, te dice que hay dos tipos de familia, la familia de sangre y la familia del alma. Y que finalmente tú serás feliz aquí, perdonando a tu familia de sangre y creando una familia del alma.
Y la familia del alma puede estar compuesta también por gente que sean familiares de sangre. Pero dentro de la familia de sangre hay una gente que es karmática y hay otra gente que te ayudará a la evolución espiritual. La gente karmática es ese familiar con el que tienes roces, ese familiar con el que no te tragas, y muchas veces es papá o mamá. Y han venido aquí en esta reencarnación y tú los elegiste para venir aquí precisamente para sanar ese karma. Tienes que ver las cosas de alma a alma, no de piel a piel, no de carcasa a carcasa, no de persona a persona. Tienes que ver a la gente, a las personas, como un alma en transición, como un alma dentro de un viaje, que es esto llamado vida. Y que a lo mejor en esta vida tú no les has hecho nada, pero no sabemos en otras vidas anteriores lo que se has hecho, y si estáis aquí los dos es para sanar ese karma. Eso es tu familia carnal, tu familia de sangre. Y luego tienes que juntarte con la familia del alma, que son las personas que apoyan tu misión, que apoyan tu propósito, que apoyan tu visión de vida. Son las personas que te ayudarán a triunfar en tu profesión, las personas que te ayudarán a triunfar en tu matrimonio, que apoyarán la pareja que tú has elegido, independientemente de quién sea, de a qué se dedique, del sexo que tenga, de lo que sea, me da absolutamente igual. Es la persona que te va a apoyar con buenos hábitos alimenticios y de salud para que puedas tener una larga vida y lleno de energía y vitalidad para poder cumplir con tus otros propósitos. Eso es la familia del alma. Jesús estaba reunido con sus discípulos, con la gente que seguía la enseñanza de lo que él llamaba su Padre, de Dios. Y él dijo, mi familia son los que siguen la enseñanza de mi Padre. Del mismo modo, tu familia son los que apoyarán tu propósito. Tu familia son los que apoyarán tu visión. Tu familia son los que apoyarán tu misión en la vida, tu misión del alma. Eso es tu familia, esa es tu familia real, es tu familia del alma. Y no puedes sentirte culpable si muchas veces no conectas con tu hermano, no conectas con tu padre, con tu madre, no conectas con tu amigo de la infancia. Tu amigo de la infancia fue amigo porque te tocó vivir esa etapa en el colegio, pero ahora ya eres una persona adulta. Y si tu familia de la infancia es un tóxico o una tóxica, y es una mala influencia, es una persona que, imagínate que tú quieres tener una relación de pareja espectacular y tu amigo es un infiel, o tu amiga es una infiel y está poniendo los cuernos a su pareja continuamente, ya no puede ser tu amigo porque no está apoyando a tu padre, no está apoyando la visión que tú quieres. A tu padre, digo el Padre Celestial, el Padre Dios que le llamaba Jesús, y dijo, los aquí presentes que hacen la voluntad de mi Padre son... estos son mis hermanos y mi madre. Ellos son los que entrarán en el reino de mi Padre. O sea, que la visión que tú tienes, si tú quieres prosperar en la vida y estás emprendiendo, si tú tienes amigos de la infancia o gente en tu familia que tienen mentalidad más de trabajador, te van a intentar sabotear siempre en tus planes de negocio, en tus planes de emprendimiento. Muchas veces, no por envidias o porque te quieran mal, sino para protegerte, porque ellos tienen miedos con el emprendimiento y dicen, no, mejor busca estabilidad y tal. Y si tú tienes una persona al lado que te está contando todo el rato ese tipo de argumentos que son los suyos, no siguen la visión de tu padre, no siguen la enseñanza de lo que tú quieres lograr, que es la visión de lo que la voz de tu alma te ha dicho que hay que hacer en esta vida. Entonces, te van a persuadir y a disuadir de que tú hagas eso. Y al final acabarás abandonando, renunciando a lo que podrías haber sido en esta vida. O simplemente peleando continuamente, no solamente con tu propio interior, que bastante pelea tienes para poder conseguir tus sueños y para poder hacer esa renovación mental de la que te hablaba antes, sino que además estás peleando con tu entorno. Tu entorno está apoyando la mentalidad de esclavo, no la mentalidad de entrar en la tierra prometida. Entonces es muy difícil. Y a esto justamente es a lo que se refería Jesús. Júntate, no por familiares de sangre o por compromisos de que es amigo de toda la vida. Júntate con las personas que realmente estés en sintonía con ellos. Por eso os digo siempre que os juntéis en grupos de almas imparables y estudiéis los principios de la saga La Voz de tu Alma. Y todos los días hacen reuniones por Zoom, gente de todo el mundo. Tengo muchísimos grupos que los crean ellos, líderes que dicen, oye, quiero estudiar la saga La Voz de tu Alma, ¿quién quiere estudiar conmigo? Vamos a hacer reuniones todos los días a las 6 de la mañana, vamos a leer parte de los libros y vamos a aplicar la enseñanza. También lo hacen presencialmente en todas partes del mundo. O sea, realmente hay una comunidad de almas imparables en todo el mundo espectacular. ¿Por qué? Porque ellos han entendido muy bien este principio.
Mi familia son los que siguen mis principios, mi familia son los que siguen mi visión, las familias son los que me apoyan en ese propósito, en esa misión y en esa visión de esa tierra prometida. Y juntos vamos a transformar nuestra vida renovando nuestras mentes y cambiando nuestra fe, es decir, cambiando nuestra convicción, nuestra certeza de lo que no se ve, pero de lo que sí esperamos. Entonces es cuando surge la magia en tu vida. Escribe en tu papel si tienes esta señal de si estás siguiendo a tu familia del alma, no a la familia por conveniencia, sino a la familia del alma, y te estás reuniendo con almas imparables que son y vibran alrededor de ti. Si tienes esta sensación y has dejado de sentirte culpable por no seguir a según qué personas, porque se supone que tienes que estar con ellas, entonces eres una persona mucho más evolucionada espiritualmente. Te has deshecho del apego de la familia, y eso no quiere decir que renuncies a ellos, quiere decir que has entendido bien este principio. Bueno, si te ha gustado este principio, déjamelo aquí abajo en los comentarios y vamos a por el siguiente. Y por cierto, con respecto al tema anterior, siempre os digo, y en la saga La Beethoven lo repito hasta la saciedad, que nosotros hemos venido a romper la maldición pasada de nuestra familia. En toda familia hay casos de enfermedades, de divorcios, de pobreza, etcétera. Tú has venido aquí con la misión de superar a esa generación, de romper la maldición pasada. En la Biblia se explica la historia de Goliat, de cuando, ¿sabéis? Cuando David, que se convirtió luego en rey de Israel, pero era un pastor de ovejas inicialmente, mató al filisteo, que era un gigante que se llamaba Goliat. Bueno, pues en la Biblia te dice que Goliat amenazaba al pueblo de Israel todos los días, pero te dice que los padres de Goliat amenazaban a los padres de David. Los abuelos de Goliat ya amenazaban a los abuelos de David. Y los bisabuelos de Goliat ya amenazaban a los bisabuelos de David. Así que la maldición fue pasando de generación en generación, hasta que de repente David se tomó eso como un propósito personal, dijo, voy a acabar con esta maldición, y mató al gigante Goliat. Y bueno, después se convirtió en el rey de Israel y en el rey más querido de Israel. Fue el padre después del rey Salomón, el hombre más rico y más sabio de la historia, de la Biblia. Y bueno, todos nosotros hemos venido a romper esa maldición pasada, pero no puedes hacerlo si sigues en la misma vibración. Por eso te digo que muchas veces tu padre, tu madre, tus hermanos, las personas más cercanas a ti, cuando tú quieras romper esta visión, a ellos les parecerá una locura. Y ahí es donde tienes que tener fe, debes estar fuerte, debes escuchar la voz de tu alma y tener mucha fe y seguir para adelante sabiendo que eso, cuando lo logres, no solamente te beneficiará a ti, sino que romperá la maldición pasada de tu familia y les va a beneficiar a ellos también. Ten fe, confía, créeme, yo lo he vivido y lo sigo viviendo y sé que a ti también te va a pasar. De hecho, hace poco tuvimos el evento Intensivo Beta Imparable y salieron mis padres a hablar en el evento y voy a ver si puedo coger ese fragmento y os lo subo aquí para que veáis exactamente lo que quiero decir. Ahora sí, vamos a por la tercera señal. Vale, la siguiente señal para mí es muy poderosa y además ha sido muy reveladora a la hora de cumplir con mi propósito. Y dice así, dijo Jesús, no fui nombrado por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por el Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vivimos en una sociedad en que siempre necesitamos a alguien que nos valide. Necesitamos a alguien que somos válidos. Necesitamos a alguien que nos diga que valemos. Necesitamos a alguien que nos dé permiso. Tú no necesitas a nadie que te dé permiso para brillar. Nadie te tiene que decir que vales o no vales. Te lo tienes que decir tú mismo y tú tienes que creer que vales y que lo que Dios o la voz de tu alma dijo que va a hacer contigo, ese sueño, ese deseo que está en tu interior, lo puedes lograr. Y que depende de ti solo, no de nadie más. Como más aplicaciones que tiene esto. Vivimos en el mundo de la titulitis, donde se nos ha vendido que para ser válidos en la sociedad necesitamos un título académico. Y que si no has ido a la universidad o no has ido al colegio, si no has ido tal, entonces no vales para nada y tu valor como ser humano es muchísimo peor. Déjame decirte algo muy importante. Los grandes genios que yo he conocido en mi vida no tenían títulos académicos. Es más, yo he sido deportista de élite, 22 años. Los mejores entrenadores que he tenido no tenían carrera universitaria para ser entrenador. Y eran los mejores. Y han sacado más nadadores olímpicos que ningún otro con todas las carreras del mundo y todos los másters y todas las porquerías que quieran. Me da igual.
No quiere decir que eso sea una porquería y no valga, ¿eh? Quiere decir que eso no te valida. Es más, voy a ir un paso más allá. En el mundo de los negocios y del emprendimiento, casi nadie con carrera universitaria triunfa y se vuelve millonario. Todos mis mentores millonarios, todos no tenían carrera universitaria. No habían estudiado nada de negocios ni nada en la carrera universitaria. Esto no quiere decir que no hayan estudiado más que nadie, ¿eh? Ellos aprendían directamente de mentores y se leían a lo mejor 10 libros a la semana, pero no estudiaban del mundo académico porque no estaban persiguiendo el título. En cambio, la sociedad, la gente normal, se les ha engañado, se les ha dicho que lo importante es el título. Entonces ellos se pasan 5 años, o 6 años, o los que sean, o 4 o 10, en una carrera universitaria, estudiando, para salir de ahí con un título que les valida y luego, con suerte, ir al mercado laboral y pedir un trabajo. Pero la gente que realmente ha entendido estos principios y sigue esta señal, se ha dado cuenta de que no necesita a nadie que les validen. De hecho, por ejemplo, en mi industria del desarrollo personal, quizás a nivel anglosajón, el más importante de todos es Tony Robbins, es el que ha tenido más impacto, ¿no? Y él no tiene título de coach, no tiene título de nada, no estudió en la universidad y sin embargo es el que más impacto está teniendo en el mundo. Y ha impactado desde políticos, empresarios, deportistas, cantantes, actores, toda la gente más importante del planeta han seguido unas enseñanzas que no venían por la validación de un título. Yo mismo no tengo ningún título. Tengo un título en resultados. Consigo que la gente tenga resultados, pero no necesito que una academia, una universidad me valide. Yo me valido a mí mismo con mi conocimiento y mis propios resultados para que tú también puedas tener resultados. Esto es algo tan importante. De hecho, yo estaba en la universidad, me quedaban 5 asignaturas para acabar la carrera de deporte, Ciencias de Actividad Física del Deporte, o INEF. Depende de la facultad donde estudies, a lo mejor se conoce de otra manera en tu país, no lo sé. Pero me quedaba el último año, me quedaban 7 asignaturas para acabar y el proyecto final y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo ni quiero ser entrenador, ni quiero el título no necesito el título, ¿por qué necesito que alguien me valide? Voy a salir de aquí con sí un título y luego ¿qué? ¿Un título más? Si todo el mundo tiene títulos. Dije, no, prefiero salir de aquí cuanto antes y este último año que lo hubiera perdido estudiando asignaturas que no me interesan para nada y haciendo un trabajo final de carrera que me interesa menos todavía, lo voy a dedicar a leer y a estudiar todo lo que pueda para poder dedicarme a mi verdadera pasión y a mi verdadero propósito. Y gracias a eso, y después de eso, es que pude escribir el primer tomo de la saga de La Voz de tu Alma, que se llama La Voz de tu Alma. Y después de todo eso, nació toda la saga completa de 12 tomos, que es la más importante escrita en el mundo, dentro de los principios universales y de la espiritualidad y el desarrollo personal. Porque solté todo eso. Y a veces, para seguir esta enseñanza de que no necesitas la validación más que la de lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer con tu vida, todos nosotros tenemos la visión de un propósito. Hay algo en nuestro interior que nos está diciendo que tenemos que hacer algo y no le estamos haciendo caso. Entonces es cuando vienen los problemas. Y a veces hay que ser valiente para tomar esas decisiones. Recuerdo una historia que se cuenta en la Biblia de Jesús. Él siempre iba predicando, ¿no? Su evangelio, la buena nueva, el reino y todo eso. Entonces vio unos pescadores que estaban ahí desanimados, no habían pescado nada, y les dijo, oye, ¿me dejáis el barco para poder hacer mi discurso? Quería estar posicionado un poco más arriba para que todo el mundo le viera y tener más autoridad también para hablar con la gente. Le dejaron el barco, él dio su enseñanza y cuando acabó la enseñanza les quiso ayudar y les dijo, oye, coged las redes, vamos al barco y vamos a pescar. Y ellos les decían, hemos estado pescando todo el día y no hay peces. Y Jesús les insistió, como el que tiene la autoridad espiritual, del que sabe lo que está diciendo, dijo, coge la red y vamos. Ellos vieron a un hombre tan convencido, y eso es otro de los principios, estar muy convencido. Por eso Jesús decía que según tu fe te es dado. Que le siguieron. Bueno, se fueron al mar y pescaron más que nadie en el planeta. Llenaron el barco de peces. Y cuando volvieron al mar eran personas humildes. Habían pescado peces para poder vivir ellos y su familia durante meses. Imagínate tú que pudieras ahora conseguir un sueldo que te permitiera vivir durante 6 meses más. Multiplica lo que ganas cada mes por 6. Imagínate que
tuvieras eso ahí delante. Y que luego viniera Jesús y te dijera, vale, ahora deja todo eso ahí y veniros conmigo, que os voy a hacer pescadores de hombres. Les estaba llamando a un propósito de vida. Tenían la seguridad de los peces que habían pescado, la seguridad del sueldo que tienes, la seguridad de la gente con la que te rodeas, la seguridad del lugar donde vives. Tenían esa seguridad ahí. Pero Jesús les dijo, oye, dejad todo esto para cumplir con vuestro llamado, con vuestro propósito. Por eso yo dejé la universidad y lo dejé todo. Y me volví otra vez de Madrid a Barcelona, a casa de mis padres, empezando desde cero, sin tener dinero y sin tener nada, pero una visión enorme de lo que iba a lograr. Y luego la fe y la convicción de trabajar duro cada día para poder cumplir esa visión, sabiendo que Dios me apoyaba y que Dios estaba conmigo y que esa era la visión universal de la voz de tu alma, de lo que me había dicho que yo tenía que hacer y que iba a hacer conmigo. Y yo confié en eso y sobre todo confié que yo iba a hacer que las cosas pasaran, no iba a esperar. Eso es ser un alma imparable, eso es tener fe. La fe es la convicción y la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Y eso se traduce en acción, cuando quieres algo y crees en ello, pero a veces hay que renunciar a cosas para lograr cosas más grandes. Hay que renunciar a lo mediocre para poder alcanzar lo grandioso. A veces hay que dejar el barco y los peces ahí de tu seguridad para poder alcanzar tu propósito. Si te ha gustado esta señal, déjamelo aquí abajo en los comentarios y vamos a por la siguiente. Otra cosa con respecto a la enseñanza anterior que quería decirte, es que en la Biblia también se dice que no debes crear ídolos, porque tú tienes que admirar a la gente, pero no crear ídolos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la sociedad está llena de falsos dioses, de ídolos. También decía Moisés en sus 10 mandamientos, no tendrás otros dioses. Y sin embargo hemos llenado la sociedad de dioses. Entonces sale un erudito y un entendido, un catedrático con un título universitario y un título de doctor de no sé qué, nos dice 4 cosas y ya ni siquiera nos las cuestionamos. No nos cuestionamos si esa persona tiene intereses propios o intereses de multinacionales o de empresas para decir lo que está diciendo porque se va a llevar un dinerito y lo suelta y da igual y hasta él mismo se ha convencido, aunque sea malo para nosotros. No nos lo cuestionamos. No nos cuestionamos cuando nos dicen que viene una recesión económica porque interesa paralizar el país económicamente para verdaderamente crear esa recesión económica por intereses que ellos tienen. Porque ellos predicen una recesión económica, crean la recesión económica y entonces invierten en función de eso y se ganan más dinero. No nos interesa eso. Nos lo está diciendo tal persona que tiene un título. Entonces, hace muchos años yo era deportista de élite. Fui deportista de élite durante 22 años y aprendí una cosa muy importante. Si tú idolatras al campeón, nunca podrás superarle. Nunca podrás superar su récord. Y no estoy hablando de, porque es otra de las cosas que aprendes en el deporte, no estoy hablando de que quieres superar a la persona para machacarla y hundirla y que esté debajo de ti. No. Quieres superar el récord que te ha dejado. Y así ocurre con todo. Entonces, si tú quieres superar eso, tú no puedes idolatrarlo. Porque desde el momento en que lo idolatras, te estás colocando a ti por debajo de él. Le estás ensalzando a él y a ti poniéndote por debajo. Y inconscientemente nunca podrás superar su récord. Nunca podrás superar el listón donde te lo han dejado. En los negocios, en la vida, en lo que sea. Nunca podrás superar a tu ídolo. Por eso no hay que idolatrar. Ahora, dicho esto, vamos a la siguiente señal. Por cierto, antes de continuar, déjame saber del 1 al 10 cuán interesante te está pareciendo este vídeo, esta enseñanza de lo que te estoy enseñando. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. 1, poco interesante. 10, la súper interesante. Me está encantando. Me encanta ver vuestro feedback, vuestros comentarios, para saber si os está pareciendo interesante y sobre todo si lo encontráis útil para poder aplicar en vuestras vidas. Déjame saber del 1 al 10 qué te ha parecido y vamos a por la señal. Y esta decía Jesús en la Biblia, no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. ¡Wow! Dices, ¿cómo puede ser? Y lo único que está haciendo en esta señal, te está advirtiendo que cuando tú quieres cambiar esa programación, ¿te acuerdas que te decía que para entrar en la tierra prometida no puedes tener mentalidad de esclavo? Tienes que tener una mentalidad libre. Y que esa transformación ocurre cuando renuevas tu mente, como decía San Pablo. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Y que renovar la mente significa quitar lo antiguo para poner lo nuevo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tu mente ha creado todo tu alrededor.
Todas las personas que tienes alrededor están contigo y te quieren y te aprecian por cómo eres, por cómo piensas, por cómo sientes y por cómo actúas y por todo lo que has logrado o no has logrado. Cuando tú quieres cambiar, el principal objetivo de la mente humana es garantizar la supervivencia y para eso busca la protección. Y para protegerte busca mantener lo que ya existe y no dejar entrar nada nuevo, aunque sea muy bueno para ti. Porque no sabe cómo va a reaccionar tu vida en frente a eso. Sabe cómo vas ahora que puedes sobrevivir un tiempo más, pero con algo nuevo no. Esta es la razón por la que gente pobre que le ofreces oportunidades de negocio se esconden, se asustan o incluso te atacan y te tratan de lo que sea, ¿no? Y les estás dando una oportunidad para que prosperen. Son pobres, pero su mente, que es inconsciente, les protege, les trata de proteger, rechazando la oportunidad que les haría millonarios. Esta es la razón por la que cuando una persona ha caído en una enfermedad y tú le vienes a hablar de terapias alternativas o de cosas, oye, que lo que estás haciendo no te funciona, vamos a probar otra cosa, y se enfada, o huye, o te rechaza, o te critica, o te ataca duramente. Cuando tú lo único que estás ofreciendo es una oportunidad. La gente no quiere sanar, la gente no quiere prosperar. La gente quiere mantenerse como está, porque así es como están programados en sus mentes. Y por eso Jesús decía que no había venido a traer paz al mundo, sino guerra, porque cuando aplicarais los principios de Jesús, vuestro mundo al principio se removería. Porque para crear un nuevo mundo, tienes que destruir el anterior. Entonces, tus creencias van a cambiar, la gente de tu alrededor te va a ver diferente, va a intentar que no cambies, te van a intentar persuadir de que no lo hagas, disuadir de que lo hagas, y te empezarán a decir que antes eras más guay, que antes molabas más, que antes estabas mejor, o te empezarán a decir, oye, ¿de verdad que crees esto? Yo no lo veo, no sé qué tal, te empezarán a decir todas esas cosas, o literalmente, te voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú tienes un grupo de amigos con los que todos los fines de semana sales de fiesta hasta las 6 de la mañana, te emborrachas, te drogas y tratas de lo único que piensas es en ligar y tal, y estás toda la semana pensando en eso, y eso te está trayendo pobreza, ruina y enfermedad, y de repente dices, soy transformado por la relación de nuestras mentes, tengo que cambiar la mente, y empiezas a tener hábitos de vida saludables. Los fines de semana te pones a leer libros de desarrollo personal porque quieres cambiar tu mente interior. En lugar de acostarte a las 6 de la mañana, te levantas a las 6 de la mañana para hacer deporte. Cambias tu alimentación. Ya no piensas solo en ligar y en todo eso, sino en desarrollarte. A lo mejor en crear un emprendimiento, en crear un negocio o en ponerte una meta física o una meta de relaciones reales, no de un ligo de discoteca. ¿Qué crees que van a decir tus amigos? ¿Cómo crees que se van a comportar tus amigos contigo? ¿Crees que aceptarán esa nueva condición? Ya te digo yo que no, por muchas cosas. La primera de todas, porque al ver tú tener los buenos hábitos, les estás haciendo de espejo y les estás haciendo reflejar lo que ellos deberían hacer y no están haciendo. Cuando hay un dicho que dice, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ellos están rodeados siempre de gente pues que se droga, que fuma, que bebe, que solo piensa en ligar, que solo piensa en el fin de semana, que trasnocha, que se va a no sé qué. Si todo el mundo de su entorno hace lo mismo, ellos lo ven como normal y ya no se sienten tan culpables, sabiendo que eso a largo plazo les está destruyendo. Pero cuando uno del grupo se desbanca y empieza a hacer las cosas que debe hacer y además ven que están prosperando y que les va hasta mejor, hasta que tiene mejor aspecto, les está poniendo en peligro su status quo, lo que la mente ha creado, lo que llamamos el sistema de creencias o el paradigma. Y está poniendo en jaque esa mentalidad que tienen y ese mundo que han creado. Entonces van a tratar de destruir o de atacar a la persona que está tratando de destruir o atacar el mundo. Que no es tu intención, pero con tu ejemplo, la mente de ellos se siente en peligro. Por eso Jesús decía, cuidado, porque cuando apliquéis estos principios, lejos de tener paz, al principio tenéis guerra, pero después de la guerra vendrá la paz. Quiere decir que tienes que asumir que eso va a pasar, tienes que asumir que todo es vibración. Y en la saga de la voz de tu alma os explico. Todo es vibración y vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan. Por eso, cuando tú haces un cambio en el interior, cambia tu vibración, tienes que aceptar que haya personas, situaciones, cosas, lugares que desaparezcan de tu vida para que pueda entrar lo nuevo. No se puede entrar en la tierra prometida con mentalidad de esclavo. No puedes entrar en un nuevo mundo
si sigues con la mentalidad del mundo anterior. Para tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. Todos vivimos en el planeta Tierra, pero no todos en el mismo mundo. Dentro del planeta Tierra hay muchos mundos. Hay un mundo de pobreza y un mundo de riqueza. Hay un mundo de enfermedad y un mundo de salud. Hay un mundo de soledad y un mundo de amor. Y tú tienes que elegir en qué mundo quieres vivir. Si en el mundo de la pobreza o en el mundo de la riqueza. Si en el mundo del desamor o en el mundo del amor. Si en el mundo de la enfermedad o en el mundo de la salud. Y cuando hayas elegido el mundo en el que quieres vivir, debes ser coherente con ese mundo y debes renovar tu mente para poder entrar en él. Quiere decir que debes sustituir los pensamientos, sentimientos, creencias, paradigmas que te metieron en el otro mundo y poner dentro los pensamientos, sentimientos, creencias y paradigmas que te meterán en el nuevo mundo. Y así es como uno transforma la vida. Cambiando la mentalidad, cambiamos la vida, porque el universo es mental y lo que piensas se manifiesta. Si te ha gustado esta señal, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y vamos a por la quinta señal. Ay, por cierto, con respecto a la señal anterior, cuando decía Jesús que traía guerra y no paz, Albert Einstein, el gran Albert Einstein, o sea, para que veáis que no son los únicos que lo dicen, Albert Einstein decía, los grandes espíritus siempre han tenido una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Escríbelo aquí abajo en los comentarios para que se te fije esto en tu subconsciente y que entiendas que no estás solo, que somos muchos como tú. Los grandes espíritus siempre han tenido una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Escríbelo aquí abajo en los comentarios y ahora sí vamos a por la quinta señal. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si te ha pasado esto, si a veces has tenido una fuerte oposición por parte de las mentes mediocres de tu alrededor. Y una gran señal de que estás conectado con Dios, la última señal, que es la que a mí más me gusta, es que Jesús decía, ancha es la puerta y llano es el camino que lleva a la perdición, y las masas transitan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la perdición, y muy pocos transitan por él. En la Biblia se dice, muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Jesús decía que el camino que él transitaba era un camino de tribulaciones, de dificultad, pero que detrás del desafío está la bendición. En la Biblia se dice también que en el fuego de tu aflicción construirás tu bendición. Fíjate cómo nosotros progresamos, es a través de las dificultades. Por eso, como decía en la anterior señal, el camino de Jesús es un camino de guerra inicialmente, no de paz, porque tu mundo se está moviendo. Y en ese camino de tribulaciones, en ese camino de desafíos, es donde tú vas mejorando todo el tiempo. Por eso te decía que esta señal para mí es la más importante. La gente ha creído erróneamente que ser espiritual es no tener problemas. Yo te digo, empezar en el camino espiritual es tener todavía más problemas. Porque estás destruyendo tu mundo antiguo para construir un mundo nuevo. Y eso te va a traer problemas. Pero, ¿cuándo has crecido más en la vida tú? Cuando has superado una dificultad. Cuando superas la dificultad, te vuelves mejor en todos los sentidos. Por eso, el camino de las tribulaciones, el camino de la dificultad, es justamente el camino de la espiritualidad. ¿Estás teniendo dificultades en tu vida? Es porque estás saliendo de la zona de confort. Es porque te estás volviendo más grande. Es porque estás eligiendo la puerta estrecha y el camino angosto. El camino de la facilidad es el camino de la perdición. Lo que facilita, debilita. Y te lo voy a poner como un ejemplo muy claro. Sabes que el universo es cíclico. ¿Quieres que te explique cómo se crean las crisis en el universo, en el ciclo humano? Fijaos. Tiempos fáciles crean gente no adaptada, no preparada, crean gente muy debilitada. La gente débil crea tiempos difíciles. Los tiempos difíciles crean gente fuerte. La gente fuerte crea tiempos de abundancia. Los tiempos de abundancia crean gente débil. La gente débil crea tiempos difíciles y así se va cambiando el ciclo. Entonces, no cojas el camino fácil en la vida. Ese es el que va a coger la mayoría. No vayas a por tu propósito porque sea más fácil. Ve a por tu propósito porque es más transformador. Y si lo haces con esa actitud, siempre, siempre, siempre saldrás victorioso. Cuando he querido lograr cualquier cosa en la vida, nunca he mirado qué era lo más fácil de conseguir. Siempre he mirado lo que más me inspiraba.
lo que más me iba a regalar los mejores momentos de mi vida, lo que más me iba a llevar a un resultado. Si quieres, por ejemplo, sanar una enfermedad, no busques lo más fácil, no busques tomarte la pastillita que te va a estropear otra cosa y luego otra cosa y tal. Busca cambiar de raíz. ¿Qué es lo que debes cambiar? ¿Cuál es la señal que te está dando tu cuerpo para que te hayas enfermado? Y sana eso desde raíz. Por ejemplo, a mí con 13, 14 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Era nadador, me dijeron que no podría volver a nadar nunca más en la vida. Y ya me estaban empastillando y dando de todo lo típico, ¿no? Y dije, no, a ver, ¿qué es lo que me ha enfermado en realidad? Y me di cuenta de que 1 año y medio antes mis padres se arruinaron económicamente. Cogimos tanto estrés en la familia, lo pasamos tan mal, que mi cuerpo se rebeló con una fibromialgia y un síndrome de fatiga crónica. Sanando todo eso, pude sanar la enfermedad. Y tomando acción masiva. Y evidentemente yendo a los médicos que apoyaban mi visión de estar sano, no los que me decían que eso era para siempre. Bueno, así me ha ocurrido siempre, con todo. Cuando yo he querido montar mi negocio y mi propósito de vida, nunca he pensado qué es lo que era más fácil. Siempre he pensado que era lo más productivo y lo que me llevaría más resultado. Si yo quiero impactar la vida de millones de personas, ¿qué es lo que me va a hacer impactar la vida de las personas? Y ya te digo que siempre no es lo más fácil y lo que hace todo el mundo, sino lo que es más difícil y lo que nadie está dispuesto a hacer. Y ahora te voy a regalar 2 frases que para mí son las más reveladoras que he tenido en mi vida. La primera de todas es: si ahora haces lo que la mayoría no hace, en el futuro podrás hacer lo que la mayoría querría hacer y no podrá hacer durante el resto de tu vida. Si hace falta, tira para atrás el vídeo y escribe esto en tu papel y póntelo ahí como panel visionario para que te ancle a esa verdad. Y la segunda es: si ahora haces lo fácil, tendrás una vida difícil. Pero si ahora haces lo difícil, tendrás una vida fácil. Así que yo siempre he cogido la puerta angosta y el camino estrecho. La puerta estrecha y el camino angosto. Siempre. Porque sé, seguro, con certeza y seguridad, con fe, que es el camino de la bendición. Y también sé, lamentablemente, que las masas no transitan por él. Por eso estoy grabando todos estos vídeos. Por eso escribí la saga La Voz de tu Alma, para que te des cuenta de estos principios. Así que bueno, déjame saber cuáles son las señales que más te han impactado. De las 5 que te he explicado, ¿cuál es la que más te ha impactado? ¿Cuál es la que más te va a ayudar? Déjamelo por favor aquí abajo en los comentarios. Me encanta recibir vuestros comentarios y ver cómo se está impactando mi enseñanza. Si no quieres perderte los siguientes vídeos, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita. Y si te ha gustado todo esto y quieres seguir aprendiendo, imagínate todo lo que vas a encontrarte aquí dentro del interior de la saga de La Voz de tu Alma. Te voy a dejar debajo el enlace, son 12 tomos en tapa dura para que te la podamos enviar a tu casa. Es el único lugar donde la tienes completa. Te dejo aquí abajo el enlace a mi página web, haz clic y te la enviaremos con DHL en pocos días y la recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Imagínate estudiar todo esto cada día y los impactos y las cosas maravillosas que van a crear en tu vida. No me lo creas, compruébalo. Así que sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste